Muy buenas, tengan ustedes estudiantes de grado noveno. Me place saludarlos, espero que se encuentren bien allí en sus casas con sus familiares. Bueno, compañeros y compañeras, en esta nueva edición de este video vamos a revisar o vamos a tratar de explicar qué es la moral. ¿Sí? Ya nosotros habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Sobre qué era la conciencia, ¿sí? Tenemos que tener claro cuáles son esos conceptos de conciencia, moral y ética, ¿sí? Cada uno se complementa, ¿sí? Y se diferencian uno al otro. Entonces, para hoy vamos a explicar sobre qué es la moral, ya a definir qué es la moral para así nosotros poder entender toda esta temática, ¿sí? Entonces, espero que vean el video y puedan aprender mucho de lo que aquí les propongo. Bueno, ¿qué es la moral? Cuando hablamos de moral, a veces nosotros confundimos la moral con ética, la moral con conciencia y toda esa clase de términos, ¿sí? Pero la moral se define de la siguiente manera. La palabra moral viene del latín moris, ¿sí? Que significa costumbre. La moral es un conjunto de normas, costumbres y valoraciones que forman parte de una tradición histórica y cultural de una sociedad. Ojo, sirve para distinguir el bien y el mal, es decir, las buenas acciones de las malas acciones. A menudo se maneja como sinónimo de la ética, aunque dependiendo del punto de vista no sean exactamente. Bueno, compañeros y compañeras, ¿qué quiere decir esto? Vamos a definir la moral, ¿sí? Vamos a tener claro que la moral es ese conjunto de normas y costumbres que hacen parte de una sociedad, de una cultura. Sí, yo les había dicho que, por ejemplo, allá en África había una tribu que las madres regalaban o le buscaban maridos a temprana edad a las niñas, a sus hijas, para que ellas se fueran con sus esposos desde muy temprana edad. Eso desde un punto de vista moral, desde el punto de vista de nosotros en esta sociedad, lo vemos mal. ¿Sí? Es algo inmoral, algo que no tiene ética, por decirlo así, ¿sí? Pero para ellos está aceptado moralmente. O sea que esas costumbres de ellos, de la familia, de buscarle marido a sus niñas, es una tradición histórica y cultural de esa sociedad, ¿sí? Esto también, la moral nos ayuda a distinguir el bien y el mal, ¿sí? O sea, las buenas acciones de las malas acciones. ¿Qué tenemos allí? La conciencia es la facultad que tienes tú para decidir entre el bien y el mal, de ser tú responsable de las consecuencias que den esas decisiones que tú tomas, sabiendo qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Entonces ahí miramos que hay una diferencia y hay una, digamos, una similitud entre moral y conciencia. En sus orígenes la moral estaba totalmente vinculada o estaba relacionada a la religión y los códigos de conducta religiosos, que entonces eran distinguibles, ¿sí?, de la vida cívica y social, ya que no había separación entre Estado y religión. Sin embargo, esto cambió radicalmente a partir de la modernidad, en la medida en que la humanidad se vio obligada a redefinir sus conceptos y códigos de moralidad. ¿Qué quiere decir esto, compañeros y compañeras? Que anteriormente, desde el principio
de la humanidad se relacionaba, sí, la palabra moral se relacionaba mucho a la religión, o sea, a la tradición del ser humano, o sea, la religión católica, los musulmanes y los judíos, ellos relacionaban mucho esa palabra moral con la religión, y que esas conductas y esas costumbres estaban definidas por la religión, ¿sí? Y que hacían parte de una vida cívica y social, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había una separación entre Estado y religión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Más adelante, entrando el siglo XX, con todos estos cambios políticos que hubo a nivel mundial, se logró separar el Estado y la religión. Eso se llama secularización. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión se apartaba del Estado y las leyes eran netamente, digamos, terrenales, ¿sí? No tenían tanto en cuenta las leyes divinas o la religión. Entonces, ahí podemos decir que la moral ya hace parte de un tema político, de un tema cívico, de un tema social, no tanto religioso, ¿sí? Como se identificaba anteriormente, la persona moral tenía que ser de acuerdo a las costumbres de su religión, ¿sí? Entonces ahí tenemos unas características muy importantes para saber esto de moral, ¿sí? Siempre hemos dicho, o siempre a veces creemos, que moral y ética son lo mismo, ¿sí? O los podemos emplear como sinónimos, lo cual en principio no tendría mayor inconveniente, ¿sí? Cuando hablamos de moral, estamos hablando de ética, y cuando hablamos de ética, estamos hablando de moral a la vez, ¿sí? Sin embargo, desde un punto de vista más especializado se distinguen, porque la ética, ojo, es una rama de la filosofía que aspira a elaborar patrones morales transculturales desde un punto de vista universal, ¿sí? Ojo, la ética es una rama de la filosofía que es la que estudia la moral de una manera universal, ¿sí? Es decir, que la ética estudia las distintas formas en que la moral se ejerce y procura entenderla desde una mirada general. En cambio, la moral aplica dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado. Lo que hoy en día perfectamente consideramos moral, en algún momento de la historia no lo fue, y así viceversa. Entonces ya ahí tenemos una gran diferencia, o podemos concluir de que moral y ética son sinónimos, sí, se pueden emplear como sinónimos, pero son conceptos totalmente diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ética es la que estudia la moral, ¿sí? Cómo se ejerce esa moral, ¿sí? Y es una rama de la filosofía, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa gran diferencia. Tenemos un cuadro que de alguna manera nos está explicando o nos hace una diferencia entre estos conceptos, ¿sí? Ética teoriza sobre los principios y valores que debe regir la conducta humana, ¿sí? Moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. Si ven la diferencia que hay allí, carácter es una disciplina normativa. Ojo, la ética es una disciplina de la filosofía, una rama de la filosofía. Y la moral, más que todo, es descriptiva, ¿sí? Que describe a ese ser humano, a ese individuo, cómo es y cómo actúa ante la sociedad. El fundamento de la ética es que busca la reflexión individual, y que la moral se basa en costumbres social. Ojo, la moral se basa en costumbres sociales ya establecidas, construidas por
esos individuos que hacen parte de esa sociedad, ¿sí? El método que usa la ética es a través de la reflexión y la moral a través de imposiciones, o sea, normas y costumbres, ¿sí? La moral se construye a partir de esa imposición de normas y costumbres que pueden ser unas normas totalmente que estén relacionadas con las leyes, ¿sí? Las leyes que rigen un país, no asesinar, sí, que todo lo que nadie puede atentar contra la vida de las personas, sea cual sea el motivo, ¿sí? Todas esas leyes, digamos que nos las imponen, y ciertas costumbres para comportarnos nosotros en la sociedad. Un ejemplo, no te vas a orinar en la calle, no vas a estar desesperado, peleando con la gente, gritando, ¿sí? Hay normas, ¿sí? que nos hacen a nosotros buenos ciudadanos, ¿sí? Y entre eso está la urbanidad, ¿sí? Eso se ha perdido mucho en este país. Alcance en el tiempo. Pretende construir valores absolutos, universales, ¿sí? E imperecederos. Moral. Sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y la ideología dominante. ¿Sí? Vemos ahí una bastante diferencias entre ética y moral, ¿sí? Entonces continuamos. ¿Cuál es la importancia de la moral, compañeros y compañeras? La moral es un concepto clave en la formación de la civilización humana. Esto quiere decir que sin moral no hay civilización, o sea, no hay comportamiento, no hay reglas, no hay normas, no hay nada. Imagínense una sociedad totalmente donde no exista donde no existiera lo moral, ¿sí? Cómo andáramos nosotros, ¿sí? Cómo viviéramos todos por allá empujándonos, corriendo, gritándole a todo el mundo, donde no existiera el respeto ni nada de esas costumbres que nosotros debemos tener en la sociedad, ¿sí? Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a las que se sigue para garantizar la paz social y la relativa armonía entre sus ciudadanos. Ahí está lo importante que es la moral. Aunque ustedes no lo crean, jovencitos y jovencitas, esto es fundamental para nosotros vivir en una paz social, ¿sí? Para vivir en una armonía entre ciudadanos, ¿sí? Cuando tú dices, a veces escuchamos, no, que tú no eres civilizado, que tú eres mal educado porque tiras la basura a la calle, porque te estás orinando en el parque, en lugares indebidos, porque estás haciendo cosas indebidas. Eso es falta de moral, de ética también, porque estamos rompiendo todas las normas y todas las costumbres que se han construido, ¿sí? Esto es algo de admirar, o sea, de prestarle mucha atención, ¿sí? Porque nosotros, ustedes que son jóvenes, que están en esa edad, deben de demostrar por qué son estudiantes, por qué están recibiendo educación. Hombre, si yo incumplo, que soy el ejemplo, ahora imagínense los demás. Sí, yo creo que las personas, hasta las que uno menos cree, tienen más comportamientos que una persona que es educada. ¿Sí? El entrar, decir buenas tardes, todos esos valores que nos han enseñado, ¿sí? En el hogar, pero se han perdido porque los códigos totalmente se han cambiado, ¿sí? El tú ir a una fila en un banco, a esperar tu turno, a comportarte bien en cualquier medio, todo eso te hace a ti vivir moralmente
en plenitud, ¿sí? Buscar esa construcción de esa moral plena, ¿sí? Entonces, miren todo lo que aquí nos está diciendo de la importancia que tiene la moral en la sociedad, ¿sí? No hay moral. Yo sinceramente se los digo que actualmente en el mundo y si nos trasladamos aquí a nuestra ciudad, aquí no hay moral, aquí no hay civilización, aquí no hay comportamiento, ¿sí? La gente peleando, discutiendo, por cualquier cosa se enojan, no tenemos normas para comportarnos como ciudadanos, se vuelan los semáforos, la buseta estrellándose, sí, son muchas cosas que la sociedad ha perdido, ¿sí? No valoramos nuestros patrimonios, los ensuciamos, tiramos el agua a la, ¿cómo es? Tiramos la basura al agua, perdón, ¿sí? Estamos contaminando todo esto sencillamente por no tener una moral, ¿sí? Así que ojo con eso. La historia de la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. La moral de cada época ha determinado en gran parte el modo en que las fuerzas sociales interactúan y le han otorgado poder a unos sobre otros, ¿sí? O incluso ha determinado a quienes se juzgan como aceptables y a quienes no, lo cual tiene claras repercusiones sobre la vida y la muerte. La moral siempre ha estado en la historia de la humanidad, ¿sí? Y la moral también ha determinado en gran parte el modo en que esas fuerzas sociales interactúan, ¿sí? Las guerras, los conflictos también se dan por esa falta de moral, ¿sí? Continuamos. Cuando hablamos hemos escuchado estas palabras inmoral y amoral, es que eso es algo inmoral, ¿sí? Escuchamos a veces, pero vamos a definir a qué se refieren estos conceptos. Inmoral y amoral. Los conceptos de inmoral e inmoralidad, ¿sí? Inmoral e inmoralidad, o de amoral y amoralidad, se desprenden de la propia moral, pero significan aspectos contrarios específicos de esta manera. Inmoral, denominados todas aquellas acciones, ¿sí? Denominamos a todas aquellas acciones, conductas y comportamientos que se oponen a la moral, ¿sí? La palabra como tal se forma con el prefijo in, que indica negación, y la palabra moral, ¿sí? Son todas aquellas acciones y conductas que se oponen a la moral. Estás haciendo algo inmoral, ¿por qué? Porque eso está infringiendo o estás en contra de lo que ya está establecido, ¿sí? En la sociedad. Eres inmoral porque vas en el taxi o vas en tu auto, te bajas y te orinas en la cancha, en el parque, ¿sí? Como si fueses un perro. Entonces, ahí está, eso es visto como algo inmoral, ¿sí? Porque está en contra de los comportamientos ya establecidos. Cuando hablamos de amoral, nos hacemos referencia a que esto es un adjetivo que se utiliza para referirse a todas aquellas personas o cosas que no disponen o carecen del sentido de moral. También se denomina amoral a las obras de arte que no buscan expresar o estén faltas de un fin moral, ¿sí? Es todo aquello que carece de un sentido moral, ¿sí? Totalmente diferente a lo que es inmoral, ¿sí? Entonces vamos a continuar para seguir explicándoles estos temas que son muy importantes, ¿sí? Bueno, miren, después de haber definido un poco estos conceptos que nos ayudan a ir construyendo esa moral plena, vamos a revisar por qué el ser humano debe vivir plenas sus virtudes, las llamadas virtudes teologales
o virtudes cardinales. Sí, yo creo que el año pasado estuvimos hablando un poco sobre estas virtudes, porque estas 4 virtudes nos van a ayudar a fortalecer nuestra moral, ¿sí? Por ejemplo, la prudencia. La prudencia es una virtud que tiene como propósito enmendar o sanar la ignorancia de entendimiento. La prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o actuar. Ojo, así como de evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. ¿Sí? Implica, por lo tanto, el sentido de la oportunidad, es decir, de juzgar cuál es el momento adecuado para actuar o para hablar. A veces nosotros, y esto ha pasado porque todos hemos pasado por esto, que hablamos sin saber, ¿sí? O estamos señalando sin conocer en realidad qué es lo que pasó, ¿sí? Es como yo venir y decirles a ustedes o regañarlos sin yo tener un motivo, ¿sí? Entonces nosotros, como dice la palabra, prudencia, tenemos que ser prudentes a la hora de hablar o de actuar. Primero, analicemos la situación a intervenir, que antes entrar así y estar hablando y diciendo miles de palabras sin saber qué está pasando, ¿sí? Entonces, todas estas virtudes nos van a ayudar a ser moralmente mejor, ¿sí? Ser prudentes, compañeros, ¿sí? De tener ese sentido de que si yo juzgo a una persona sin yo conocerla, estoy haciendo algo mal, ¿sí? Tengo que ser prudentes. Como dicen por ahí, antes de hablar, piensa primero lo que vas a decir, porque puede herir, puede lastimar a esa persona a la cual tú te vas a dirigir, ¿sí? Muy bien, justicia. La justicia es una virtud que surge para contraponerse a la malicia de voluntad. Así, la justicia se comprende como la voluntad manifiesta de una persona, de que cada quien reciba lo que merece y es justo, es decir, que cada quien reciba lo que le corresponde. Sí, ahí cuando uno imparte justicia y cuando uno es justo con uno mismo y con las demás personas, estamos trabajando por ser moralmente plenos, ¿sí? Por vivir esa moral plena, ¿sí? Así que la justicia es la que busca que cada quien reciba lo que le corresponde, ¿sí? Así que, por ejemplo, el estudiante que es excelente, tiene sus 5, que se presenta, que está opinando, que participa, que entrega todas sus actividades, tiene un 5. El estudiante que es irrespetuoso, que se vuela a las clases, que no entrega actividades, ese estudiante merece ser calificado bajo otro criterio, pero puede pasar de que a este se le mida por el mismo nivel de este, ¿sí? Así que tenemos que impartir justicia y ser justos con las personas, ¿sí? La fortaleza es la virtud que se contrapone a la debilidad. Se trata de virtud de tener fuerza para luchar por el bien difícil, es decir, por aquellas metas constructivas, ¿sí? O principios nobles que requieren esfuerzo. Asimismo, la fortaleza ayuda a la persona a moderar su audacia cuando esta es excesiva, ¿sí? La fortaleza es totalmente la virtud que se contrapone a eso de debilidad, ¿sí? Y la fortaleza te ayuda a ti a moderar tu audacia cuando esta está excesivamente a flote, ¿sí? Así que hay que practicar mucho esto. Templanza. La templanza es una respuesta al desorden de la consuficiencia, ¿sí? Se trata de la virtud de moderar los apetitos desordenados, así como las tentaciones de los sentidos. Para ello,
La persona antepone el uso de la razón. Mediante el ejercicio racional, la persona logra el dominio de sus pasiones para preservar el bien común. Sencillamente explicamos aquí que la templanza es la que te dé, como dice uno, ten templanza, no es lo mismo que fortaleza, sino esa templanza que te permita a ti que decidir y tomar tus decisiones bajo tu criterio, ¿sí? Te modera esos apetitos desordenados, esas tentaciones falsas, ¿sí? El pecado, la sexualidad, el consumir alcohol, drogas y todo eso, ¿sí? Tenemos que ser, como dice, muestra el temple, o sea, que muestra tu actitud, tu carácter, ¿sí? Para así moderar y evitar todo este tipo de tentaciones y desórdenes que tenemos nosotros en nuestra cabecita. Sí, yo voy a una fiesta, es a pasarla bien, no a emborracharme. Todo eso que se hace, que hace la persona cuando está embriagada es porque perdió totalmente el temple, la templanza. Si no sabe moderar esas tentaciones que tiene hacia esos vicios. ¿Sí? Entonces, queridos compañeros y compañeras, estas virtudes nos van a ayudar mucho para así poder construir una moral plena y vivir bajo estas costumbres y normas que están establecidas en nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, finalizamos aquí con esta explicación, ¿sí? Y ya saben, nos conectamos por Zoom para escuchar preguntas y sacar las dudas que tengamos sobre la temática, ¿sí? Entonces, nos vemos entonces por Zoom a la segunda hora. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos.